¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos vemos otra vez. Vamos a comenzar con el desarrollo de la unidad temática número 1. ¿Sí? Aquí vamos a desglosar qué es el cerebro en primera instancia. Entonces, cuando hablamos del cerebro, ¿de qué hablamos? Hablamos de una estructura, como ustedes verán, que ha evolucionado durante 8.000 millones de años. Este cerebro está dividido en líneas generales en 3 partes. En esta parte, que la tenemos alrededor de la nuca, en realidad delante de la nuca, la llamamos el tronco cerebral. Esta primera estructura es una estructura que evolutivamente es la más antigua. Eso quiere decir que la compartimos con organismos como los roedores, como los reptiles. También le llaman complejo reptiliano. Y esta estructura básicamente se relaciona con lo que es la capacidad de atención, por un lado, y por otro lado se relaciona con la capacidad de sobrevivencia. Aquí vamos a encontrar la posibilidad de darnos cuenta que tenemos sed, que tenemos hambre, que tenemos frío, que tenemos calor. Es esta unidad la que nos permite respirar. Digo unidad porque fue un teórico que nosotros citamos en el texto llamado Alexander Luria, quien nos planteó la existencia de 3 unidades, esta de la que hablamos, luego iremos a las segundas, que nos permite básicamente recibir la información que llega ¿de dónde? Que llega por la médula de los receptores sensoriales periféricos. ¿Y cuáles son esos? Los receptores sensoriales periféricos son los que nosotros llamamos sentidos, el oído, la vista, el olfato, el tacto, ¿sí? Entonces, estos captan la información y esa información viene a través de la médula y llega acá. Es acá donde va a subir a través de unas vías hacia el cerebro medio, que ya les comenté hace un rato que se llamaba sistema límbico, y hacia la corteza, donde está el lóbulo frontal y prefrontal particularmente. Entonces, esta primera unidad nos permite atender, es decir, nos permite darnos cuenta de. Esto es fundamental. Porque en el caso, por ejemplo, de niños con discapacidad, ¿qué es lo que está fallando? Está fallando el receptor sensorial periférico. Es decir, un niño que no escucha bien es un niño que tiene un interferente para que la información llegue y pueda ser enviada a las áreas específicas. Ahora, aquí vale la pena una precisión. Las discapacidades o las deficiencias, en realidad, ¿sí?, pueden darse a nivel externo, es decir, de los receptores sensoriales periféricos, o en su defecto a nivel interno. ¿Esto qué quiere decir? Que las vías internas son las que están afectadas. La segunda unidad, la segunda parte, el segundo cerebro, digamos, cerebro medio, algunos le dicen cerebro límbico, otros le dicen paleocórtex, van a encontrar ustedes muchos nombres. Esta unidad tiene 2 procesos fundamentales para nosotros los docentes: memoria y emoción. Aprendo ligando aquella información que llega a mí, ¿sí?, con el matiz de gratificación, de agrado o desagrado que me haya generado. Es decir, si me genera miedo o me genera motivación, si me genera alegría, si me genera tristeza. Entonces, es fundamental esta segunda unidad funcional, y vayan acordándose de estos nombres, ¿sí? Van a acordarse de hipocampo, de amígdala, de cuerpo calloso, de tálamo, que son estructuras fundamentales. Luego tenemos un otro nivel, un tercer nivel, que ya es la corteza, neocórtex o cerebro nuevo, particularmente vinculado a lo que se llaman los lóbulos prefrontales. Esto es lo que nos permite aprender racionalmente, esto nos permite construir y comprender la matemática, la poesía, ¿sí? Es lo que nos hace específicamente humanos. Entonces, fíjense en esta misma línea, el segundo concepto importante, el aprendizaje, se va dando y complejizando en la medida en que el cerebro ha evolucionado. Eso quiere decir que los seres humanos, al tener lóbulos prefrontales, hemos logrado un nivel de desarrollo que es el máximo con relación a los demás seres de la escala filogenética, ¿sí? Entonces, evoluciona el cerebro, evoluciona la complejidad del aprendizaje, fundamental e importante. Y cuando hablamos de desarrollo psicológico, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del cómo, sobre estas estructuras, sobre la primera unidad funcional o cerebro antiguo, el cerebro medio o segunda unidad funcional y el cerebro nuevo, tercera unidad funcional, se va gestando lo cualitativo. Eso es aquello que nosotros llamamos emoción y pensamiento. Ahora fíjense,
Nosotros tenemos 3 cosas que cuidar. Primero, que haya un buen desarrollo evolutivo del cerebro, es decir, que los niños puedan estar atentos. Ahí podemos hablar de 2 cosas. Uno, cuando se despierta, el niño cuando despierta requiere 2 horas para tener el cerebro activo. Y necesita una alerta fásica y una alerta tónica. Esto en sencillo es que tiene que comer para poder estar despierto y atender. Si el niño no ha desayunado adecuadamente, no ha comido adecuadamente y no ha dormido 9 a 11 horas, probablemente se dificulte la atención. Por ende, los mensajes que van desde la primera unidad hacia la tercera se van a ver dificultados. ¿Sí? Entonces acá las variables importantes a recordar además son las sociales y culturales por nuestras pautas de crianza y algunas creencias erróneas que tenemos. Las ecológicas, porque no es lo mismo vivir y nacer en La Paz que vivir y nacer en Santa Cruz. ¿Sí? Y en la combinación de estas vamos a encontrar el aterrizaje al concepto que nos interesa, que es neurodidáctica. Eso es, entendiendo estos elementos básicos de lo que hemos hablado, relacionándolos con lo psicológico que puede ser la emoción y el pensamiento, y ubicándolos en el contexto ecológico, ecofísico, es decir, dónde vivo, qué clima tengo, qué alimentos como, y las creencias y criterios sobre el aprendizaje, vamos a lograr entender lo que son las bases neurodidácticas del aprendizaje, que pueden sintetizarse de la siguiente manera. El cerebro aprende en la medida en que se generen espacios y ambientes positivos, esto es, emocionalmente agradables, en el marco que hayamos cuidado que los niños puedan tener capacidad atendida, esto quiere decir que hayan comido adecuadamente, que se encuentren bien nutridos. Y tercero, que nosotros como docentes seamos capaces de entender que el camino didáctico es el camino de la significatividad y el encuentro con el niño. En este marco podríamos sintetizar esto que es cerebro, aprendizaje y desarrollo psicológico. Para finalizar, ustedes notarán que no he hablado de las teorías del desarrollo, no he hablado de Piaget, no he hablado de Vygotsky, no he hablado de la estructura de la neurona en sentido específico. Esto porque la neurodidáctica va a privilegiar el cómo funciona el cerebro antes que los aspectos más neurológicos, sino más bien los aspectos psicológicos y didácticos. En la segunda unidad hablaremos un poquito más de estas estructuras y del cómo esto puede traducirse en algunos criterios básicos. Hasta la próxima, espero les sea de utilidad.